Soy el doctor Roberto Abinagorta, médico ginecobstetra de Lima. Estoy aquí en las oficinas de Premium Systems en Guadalajara para hacer una demostración de cómo se realiza el mapeo ecográfico de endometriosis. El mapeo ecográfico de endometriosis es una técnica de imágenes especializada en el estudio de pacientes con sospecha o diagnóstico de endometriosis y que consta de 4 pasos que están definidas en las recomendaciones del consenso IDEA. El primero de ellos es la evaluación del útero y de los ovarios de acuerdo a la evaluación convencional de la ecografía transvaginal. El segundo paso viene a ser lo que es la sensibilidad sitioespecífica y evaluar la movilidad de los ovarios para ver la presencia de adherencias tubováricas. El tercer paso es la maniobra de deslizamiento o sliding sign, que sirve para evaluar el estatus del fondo de saco posterior para descartar la posibilidad de obliteración. Y por último, la cuarta parte viene a ser lo que es el diagnóstico de implantes endometriósicos tanto en el compartimiento anterior como en el compartimiento posterior. Así que, bueno, vamos a ver. Para empezar, bueno, lo que normalmente cuando se hace una ecografía transvaginal normal es ir directamente hasta lo que es el fornix anterior, en el caso del útero anteverso, ¿no? Y ver directamente el útero. Y cuando hacemos esa maniobra, pues se pierden muchas estructuras muy importantes de la pelvis que simplemente las pasamos por alto. Y para eso lo que tenemos que hacer es retirar ligeramente el transductor, ¿ya?, hacia el introito, y nosotros vamos a ver aquí, ¿no?, lo que son las paredes vaginales, ¿no?, hacia la parte posterior lo que es el canal anal, ¿correcto? Y hacia la parte anterior vemos la uretra, ¿correcto? Y la vejiga, que la tenemos aquí a mediana reflexión. Entonces empezamos siempre primero examinando lo que son las vías urinarias, y para eso nos ubicamos en lo que es el cuello vesical, que es la salida de la uretra, correcto. Entonces a este nivel, ¿no?, es el centro, es nuestro punto de referencia. Entre el cuello vesical y lo que son los meatos ureterales, que los vamos a ver como una pequeña elevación acá, ¿no?, es que vamos a encontrar nosotros lo que es el trígono, ¿no? Esa es la zona de la vejiga que se conoce en el trígono, a continuación viene la base, y la parte más distante es lo que se conoce como el domo, ¿no? En el caso de esta señora, pues es una paciente en particular, porque es una paciente trasplantada renal, entonces va a estar la anatomía ligeramente alterada, ¿no? Pero acá tenemos uno de los meatos, correcto, ¿no? Y se ve por acá el trayecto del uréter, ¿no?, que si hubiese pasaje de orina se va a ver acá con el peristaltismo hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho, ¿no?, lo vamos a ver por acá. El uréter tiene una porción que es intramural, es una porción que pasa por las paredes de la vejiga y se puede identificar de esta manera, ¿correcto? Por los antecedentes de la paciente, bueno, es que no lo podemos ver aquí digamos, tan funcional. Acá se ve un poquito, ¿ya?, en el lado izquierdo. Ya esta línea hipogénica es lo que viene a ser el uréter, correcto, y lo seguimos por acá y hacia la parte intrapélvica, y por acá ya como que se pierde, ¿no? Entonces, después de ver lo que son las estructuras del compartimiento anterior, es decir, la vejiga, los uréteres, nos vamos ahora sí a hacer el examen del útero y de los ovarios, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Primero tenemos que tener una imagen del útero en un corte sagital, ¿no?, que es lo que nos va a marcar lo que es el referente del punto medio de la pelvis, ¿no? Y el útero puede estar orientado a veces hacia la derecha, hacia la izquierda, entonces es necesario, pues, ir tratando de acomodarlo con los movimientos del transductor para colocarlo en el medio. Hay que identificar claramente lo que es el cuerpo, hay que identificar el cuello del útero, ya, porque esta parte es bien importante, nos va a servir como punto de referencia. Entonces aquí normalmente pues hacemos el examen del útero, ¿no? Brevemente vemos las paredes uterinas regulares, ¿correcto? El miometrio es heterogéneo, ¿no? Vemos el miometrio es heterogéneo, ¿no?, tiene un discreto sombreado, y estas manchas que se ven por aquí son
islas hiperecogénicas, ¿no? Acá hay un quiste, esto es un útero con características de adenomiosis, ¿correcto? Entonces, para tomar las medidas, no las vamos a tomar ahora para cuestión de tiempo, ¿no? Tenemos que tener el corte sagital al principio y después vamos a ir al corte transversal para tomar las medidas en el transverso. Esto lo vamos a guardar ahí. Muy bien, tenemos que tener una imagen del cuello también para tomar las medidas. Y aquí, en este punto, antes que se llene la vejiga, lo que vamos a hacer es la maniobra de deslizamiento o sliding sign. ¿En qué consiste? En que vamos a hacer una presión en la parte baja del vientre de la paciente, al mismo tiempo que presionamos lo que es el transductor para tratar de movilizar los órganos así de esta manera. Y en condiciones normales lo que nosotros tenemos que ver es que el tejido que está en la parte posterior, correcto, se desplace libremente, ¿no? Que se puede ver acá, ¿no? Eso implica que no hay adherencias en la parte posterior a nivel del cuerpo, ¿no? Y en el cuello ese es un signo de deslizamiento positivo, correcto. Y negativo, el negativo es que vamos a ver que todas las estructuras se desplazan en bloque, ¿no? Y eso implica pues que hay adherencias en esa parte posterior, del útero, ¿no? Entonces, vemos el endometrio también de un contorno irregular. La señora, por el antecedente médico que tiene, no menstrua, ¿no? Y para ser una paciente postmenopáusica encontramos el endometrio ligeramente aumentado en este caso, ¿no? Y con una imagen quística irregular en el interior. El Doppler score 1, es decir que no hay flujo, ¿no? Entonces son características importantes. El otro aspecto que tenemos que ver que es bien importante es el contorno o la interfase endometrio-miometrial, que es esta línea que vemos en el endometrio, ¿no? Que se ve irregular, ¿no? Se ve como con salientes, como unas puntas, ¿no? Esos son lo que se llama líneas y brotes subendometriales, que también es característico de úteros con adenomiosis, ¿correcto? Entonces, en este caso tenemos que el ovario derecho está ausente, ¿no? Por el antecedente quirúrgico, y en el ovario izquierdo encontramos, primero tenemos que ver lo que es la visibilidad del ovario, ¿correcto? O sea, que esté visible o que no. Y después el otro aspecto es la movilidad, ¿no? Y para eso vamos a hacer la misma maniobra, vamos a hacer presión con el transductor, vamos a hacer presión en la parte del abdomen y vemos que, si se da cuenta, el ovario está como haciendo cuerpo con el útero, ¿sí? No se puede desplazar. Normalmente nosotros cuando hacemos la presión, ambos órganos se separan. Es lo normal o lo esperable, ¿correcto? Entonces hay adherencias del ovario, en este caso, a la cara lateral del útero, al ligamento ancho, ¿no? Y también a lo que es el ligamento útero-sacro, ¿no? Entonces de este lado nos parece que hay adherencias. Cuando tomamos las medidas del ovario, tenemos que tomarla en los 3 planos ortogonales, ¿no? Para eso tenemos que tener una vista sagital, una vista transversa, y ahí tomamos las medidas. Se ven en el ovario hasta 2 lesiones quísticas uniloculares de contenido anecoico. A la imagen del Doppler, un score 1 que es sin flujo, muy probablemente se trate de un quiste seroso, pero ojo, no hay que perder de vista estas imágenes que tiene aquí. Debe ser pequeños tabiques, ¿no? Que hay acá. Vamos a lo que es la evaluación del cervix. En el cervix tenemos que ver la integridad del canal endocervical, ¿ya? Y en esa parte es muy importante porque este es el punto de reparo que generalmente vamos a tener para ver los ligamentos uterosacros.
Los ligamentos uterosacros los vemos de dos maneras. Primero tenemos, la primera de ellas, primero tenemos que ubicarnos en lo que es la altura del istmo. ¿Y el istmo cómo lo reconocemos? Porque a la altura del istmo está el ingreso de los vasos uterinos. Vemos acá, estoy yendo hacia el lado derecho, lado izquierdo, ahí están los vasos uterinos, ¿no es cierto? Entonces, a este nivel entonces sabemos que se encuentra el istmo, están los vasos uterinos y está normalmente la inserción de los ligamentos cardinales y uterosacros. Entonces realizamos esta maniobra, nos colocamos a la altura del istmo, ¿no? Giramos el transductor 90 grados, siempre en el sentido contrario a las manecillas de reloj, y vamos a tener esta imagen del cervix, pero en un corte transversal, ¿no es cierto? Y si nosotros le ponemos el color, ahí están los vasos uterinos. ¿Correcto? Acá al lado derecho, ¿no? y lado izquierdo por acá. ¿Correcto? Este es el canal endocervical, que lo vemos en un corte transversal. Y lo que vamos a hacer es hacer un barrido muy lentamente hacia lo que es el orificio cervical externo, ¿no? Y en algún punto vamos a ver que aparece esta imagen, ¿no? Que es como una hamaca que sostiene el cuello. Esos son los ligamentos uterosacros, ¿no? Los podemos ver. Esa es una manera, ¿no? Aquí está el del lado izquierdo, el del lado derecho lo vemos por acá, ¿no? Aparentemente no están engrosados, ¿no? Se ve como una línea hiperecogénica, ¿no? La otra manera de verlo es, volvemos al corte longitudinal y lo que vamos a hacer es un barrido a cada lado, hacia la derecha y hacia la izquierda, para buscarlos individualmente. Si me voy hacia el lado derecho, ¿no? Vamos haciendo lentamente el barrido para ponernos en una posición parasagital, ¿correcto? Parasagital hasta que tenemos esta imagen, ¿no? Este es el ligamento uterosacro del lado derecho, ¿no? Características normales, no se ve engrosado, no se ve irregular. Lado izquierdo, por acá lo vemos, ¿sí? ¿No? Y en este punto aprovechamos para ver si es que hay dolor al momento de la presión. ¿Hay sentido dolor? No hay dolor. ¿No? Por este lado, dolor por acá, no hay dolor. ¿Correcto? Porque es una zona donde normalmente en los casos que hay endometriosis, pues habitualmente puede haber implantes en esa zona y se puede estimular dolor. ¿Correcto? Vemos, recuerden que teniendo como reparo el cuello, tenemos lo que es el fornix anterior, ¿no? De la vagina, y si nos movemos hacia atrás, tenemos el fornix posterior, que también tenemos que examinarlo para ver que no haya lesiones a ese nivel. ¿Correcto? Vamos a mirar entonces lo que es el compartimiento posterior, principalmente lo que es el recto. Y para eso tenemos que retirar una vez más el transductor, ¿no? Hasta encontrar el canal anal, y vamos a ir siguiendo con el transductor. Fíjense, esta es la imagen característica, ¿no? Del asa intestinal, ¿no? En este caso el recto está en un corte longitudinal, ¿no? Vemos un halo que es hipoecogénico, que es la capa muscular, ¿no? Y normalmente la tenemos que ver así, ¿no? Bastante delgada, regular, y en el interior más ecogénico, ¿no? Que es la que compromete la capa mucosa, y lo más irregular es el contenido, ¿no? El contenido intestinal lo vamos a ver irregular. Si hay muchos gases vamos a ver estas sombras. ¿Ya? Lo ideal, siempre lo digo, es preparar a la paciente 24 horas antes con un laxante suave, un enema evacuante 2 horas antes de la evaluación, y podemos tener un examen mucho más satisfactorio, ¿no? Seguimos, ¿no? Y lo que básicamente hacemos con el transductor es seguir el camino del recto, ¿correcto? Ir avanzando hasta la máxima distancia que podamos alcanzar. Recuerden que el alcance de los transductores intracavitarios más o menos unos 20 centímetros, ¿no? Fíjese acá se ve más claramente, ¿no? El asa, tenemos la pared anterior y la pared posterior, ¿no? Y muchas veces cuando hay contenido, cuando hay gases, vamos a tener un poco de oscurecimiento en la pared posterior, ¿ya? Si eso representa un problema, la mayoría de veces no. El 90% de las lesiones del recto son de la pared anterior. Entonces continuamos por acá. Por aquí, y aquí ya estamos ya cerca prácticamente a sigmoides y ya se va perdiendo. Entonces acá también nosotros tenemos que hacer la movilización para ver que el asa tenga también un movimiento libre, que se desplace, ¿no? Como en este caso,
¿no? Entonces vemos que no hay prácticamente adherencias. ¿Sí? Y eso sí, si es necesario, se complementa el examen por la vía abdominal para ver otras estructuras, ¿no? Como los riñones, por ejemplo, ¿correcto? O se puede ver también lo que es el ciego y el apéndice, eso dependiendo de cada caso. Pero básicamente es así, ¿no? El examen integral. Entonces, desde el ingreso, examinar el compartimiento anterior, lo que es el útero y ovarios, ¿no? En el medio, y el compartimiento posterior, que corresponde al fondo de saco posterior, el recto, los ligamentos uterosacros y cardinales, ¿no? Y eso sería básicamente una evaluación completa de un mapeo ecográfico. Bueno, como han visto, el examen es bastante minucioso, es bastante detallado. Vemos estructuras de la pelvis que normalmente en una ecografía transvaginal simplemente las pasamos por alto, pero que sin embargo siempre han estado ahí. Recuerden que el mapeo ecográfico es un examen que se realiza en forma dinámica. Entonces tenemos que evaluar las estructuras en tiempo real, ¿no? Ver la movilidad de los órganos en la pelvis para descartar la posibilidad de adherencias principalmente. Parte de la evaluación, obviamente, es contar con la tecnología adecuada, ¿no? Tener un equipo de alta resolución que nos permita, pues, tener imágenes lo más claras posibles, una adecuada definición de las imágenes, porque a veces pues, las estructuras pues, son muy pequeñas, son del rango de los milímetros, y es importante pues, tener equipos que tengan una buena resolución. Nada más me queda agradecer a Premium System por la oportunidad de trabajar con los equipos Voluson y poder realizar esta demostración que espero les sirva de mucho para su práctica clínica.